Imagina un soberano tan influyente que su nombre cruzó fronteras, siendo pronunciado con respeto y temor en todas las naciones a su alrededor. Nabucodonosor, el gran monarca de la poderosa Babilonia, gobernaba con mano de hierro, moldeando imperios a su voluntad. Su ejército avanzaba sin piedad, conquistando territorios y sometiendo reinos. Mientras tanto, sus arquitectos erigían construcciones monumentales, transformando Babilonia en un espectáculo de esplendor y grandeza, un verdadero ícono del poder humano. Pero, por más imponente que fuera su imperio, la gloria terrenal es efímera. Hasta el más temido de los reyes puede encontrarse cara a cara con un destino inesperado. La historia de Nabucodonosor, registrada en las Escrituras, va más allá de las victorias militares y las grandes obras. Nos lleva a un dilema profundo del alma humana, el eterno conflicto entre la arrogancia y la humildad, entre la ilusión del control y la incontestable soberanía divina. Nabucodonosor no era solo un rey temido, sino también un instrumento usado por el Altísimo para ejecutar juicios sobre naciones poderosas, incluyendo a Israel. Sin embargo, su mayor enfrentamiento no sería contra ejércitos enemigos, sino contra la inquebrantable verdad de su propia fragilidad ante algo infinitamente superior. Si quieres descubrir cómo se desarrolló esta historia extraordinaria y qué lecciones nos enseña hasta hoy, ya deja tu like y suscríbete al canal. Así nos ayudas a seguir trayendo contenidos como este y no te pierdes ningún episodio. Ahora, vamos a sumergirnos en este relato impresionante. De un trono dorado, rodeado de riquezas y alabanzas, fue reducido al estado más humillante. El soberano que un día se veía como un dios entre los hombres fue arrojado al polvo, condenado a arrastrarse como un animal, en una transformación tan drástica que su propia identidad parecía haberle sido arrebatada. Sin embargo, su historia no es solo una advertencia sobre los peligros de la arrogancia desmedida, sino también uno de los mayores testimonios de la misericordia y el poder de Dios. Es una historia que nos recuerda que, incluso en la ruina, la redención aún es posible. Si quieres descubrir más relatos impresionantes como este, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia bíblica llena de aprendizaje y emoción. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor aquella noche fatídica en las llanuras de la antigua Mesopotamia? La respuesta podría sorprenderte. Entre las imponentes murallas de ladrillos de arcilla de la grandiosa Babilonia, nació aquel que estaba destinado a cambiar el rumbo de la historia. Aquella noche, el viento soplaba suavemente sobre las orillas del río Eufrates, llevando consigo el eco de las celebraciones que resonaban en toda la ciudad. No era una noche cualquiera. Era el inicio de una nueva era, porque el heredero al trono había llegado al mundo. El niño, que recibiría el nombre de Nabucodonosor, crecería bajo el peso de un legado que pocos podrían siquiera imaginar. Desde su infancia, estuvo rodeado de relatos de poder y conquista, escuchando las hazañas de su padre, Nabopolassar, el hombre que liberó a Babilonia del dominio asirio y derrocó a un imperio que parecía invencible. Pero el sueño de Nabopolassar iba más allá de simplemente romper cadenas. Quería transformar a Babilonia en la mayor potencia del mundo, una nación temida y respetada por todos los pueblos. Su hijo, Nabucodonosor, desde temprana edad, demostró haber heredado esa ambición. Sus ojos brillaban con inteligencia, y su mente ágil absorbía cada detalle del mundo que lo rodeaba. No era solo un príncipe, era el instrumento del gran sueño de su padre. Desde niño, destacaba no solo por su perspicacia, sino por su feroz determinación. Cada uno de sus gestos reflejaba la convicción de que estaba destinado a algo grande, mucho más allá de lo que cualquiera a su alrededor pudiera comprender. En las bulliciosas calles de Babilonia, donde los mercaderes vendían especias exóticas y los artesanos creaban obras maestras sin descanso, Nabucodonosor caminaba entre la multitud sin llamar la atención. Observaba, aprendía, escuchaba relatos de viajeros de tierras lejanas y estudiaba los escritos dejados por sabios. Pero detrás de ese interés genuino, su mente estratégica siempre estaba enfocada en un propósito mayor, el poder. Sabía que el mundo era vasto, cruel e implacable. Solo los más fuertes podían gobernar, y él estaba decidido a convertirse en uno de ellos. El momento que cambiaría su vida llegó con la muerte de Nabopolassar. El joven heredero se encontró ante un trono poderoso, pero rodeado de incertidumbre y enemigos. Entre las calles de Babilonia, una sola pregunta flotaba en el aire:
¿Estaría Nabucodonosor a la altura del legado de su padre? Él no tenía dudas. La corona no lo asustaba. Su ascensión fue un espectáculo deslumbrante. Las torres doradas de Babilonia brillaban bajo la luz del sol mientras el nuevo rey tomaba su lugar en el trono, rodeado de un pueblo que coreaba su nombre. Sin embargo, tras la celebración, acechaban desafíos que pondrían a prueba su liderazgo. El primero no tardó en llegar. En el norte, los restos del ejército asirio, ahora aliados de Egipto, rechazaban la supremacía babilónica y marchaban hacia Carquemis. Nabucodonosor no podía permitirlo. Sabía que este era su momento para demostrar su poder y asegurar su dominio. Al estruendo de los tambores de guerra, avanzó con su ejército. Con la mente de un estratega y el corazón de un líder, cruzó ríos y desiertos. Y cuando la batalla comenzó, el mundo presenció el nacimiento de una leyenda. En el calor de la batalla, bajo el estruendo de las espadas y el eco de los gritos de guerra, Nabucodonosor mostró al mundo que no era solo un guerrero, sino un conquistador. Su mando era implacable, su estrategia, precisa y aterradora. El ejército babilónico, impulsado por su liderazgo, aplastó a las fuerzas egipcias y asirias, obligándolas a una retirada caótica. La victoria en Carquemis no fue solo un triunfo militar. Aseguró la supremacía de Babilonia sobre Mesopotamia y transformó a Nabucodonosor en una leyenda viviente. Cuando regresó a Babilonia, ya no era solo el hijo de Nabopolassar. Era el rey que doblegaba naciones a su voluntad. Pero mientras el pueblo celebraba, algo inquietante latía dentro de él. Un deseo insaciable ardía en sus venas, la necesidad de expandir aún más su reino y construir algo que el mundo nunca olvidaría. La gloria de Carquemis aún resonaba en Babilonia cuando el rey volvió su mirada hacia el oeste. Una pequeña pero resistente nación persistía en desafiar su autoridad, Judá. Situada entre grandes imperios, Judá era un territorio estratégico y al mismo tiempo una herida abierta en su dominio. Sus gobernantes vacilaban entre alianzas con Egipto y Babilonia, y Nabucodonosor sabía que no podría tolerar esta inestabilidad por mucho más tiempo. El momento de actuar llegó en el año 597 a.C. Cuando el rey Joaquim de Judá desafió la supremacía babilónica, Nabucodonosor respondió con la furia de un monarca que no aceptaba insubordinación. Sus tropas marcharon directamente hacia Jerusalén, imponiendo un asedio implacable que duró meses. Cuando finalmente las puertas de la ciudad se abrieron, el rey babilónico se aseguró de dejar un mensaje claro: la desobediencia tenía un precio. Joaquim fue capturado, y su sucesor, Jeconías, corrió la misma suerte poco después. Pero tomar Jerusalén no era solo una cuestión política. Era una advertencia al mundo. Ninguna nación, por más devota o pequeña que fuera, escaparía del dominio de Babilonia. Nabucodonosor saqueó el templo de Salomón, el corazón espiritual del pueblo de Judá, llevando sus tesoros sagrados a Babilonia como símbolo de su victoria. Además, deportó a miles de judíos al exilio, entre ellos artesanos, líderes y jóvenes prometedores, como Daniel, quien más tarde desempeñaría un papel crucial en la propia historia del imperio. Incluso después de la caída de Jerusalén, Nabucodonosor sabía que no podía confiar plenamente en la lealtad de Judá. Colocó a un rey vasallo, Sedequías, en el trono, esperando que mantuviera el orden bajo el yugo babilónico. Pero Sedequías también desafió su poder. En el año 586 a.C., Nabucodonosor regresó, y esta vez no habría misericordia. Jerusalén fue destruida y el templo de Salomón reducido a cenizas. Cuando los ejércitos babilónicos partieron, no había duda sobre quién era el verdadero gobernante del mundo. Para Nabucodonosor, la destrucción de Jerusalén era solo un paso hacia un objetivo mayor. Su mirada no estaba puesta en el pasado, sino en el futuro. Regresó a Babilonia triunfante, con una visión grandiosa: no solo un imperio, sino la capital del universo conocido. Bajo su gobierno, Babilonia floreció como nunca antes. La ciudad se convirtió en un enorme sitio de construcción. De todas partes del imperio, trabajadores, desde esclavizados hasta los artesanos más hábiles, levantaban muros tan altos que parecían tocar los cielos. Cada proyecto era supervisado por Nabucodonosor con la misma intensidad que mostraba en el campo de batalla. Bajo sus órdenes, Babilonia se convirtió en una ciudad de esplendor inigualable. Templos brillaban bajo el sol,
palacios eran adornados con oro y piedras preciosas, y la torre de Etemenanki, conocida por muchos como la Torre de Babel, fue reconstruida a escala monumental. Sus escalones se alzaban como una escalera que parecía querer alcanzar los cielos. Pero quizás su creación más impresionante fueron los jardines colgantes. Se dice que Nabucodonosor los construyó para su esposa Amitis, quien extrañaba las verdes montañas de su tierra natal. Los jardines eran una maravilla de la ingeniería, terrazas elevadas, regadas por un sistema innovador, llenas de árboles frutales, flores exóticas y fuentes que convertían el lugar en un oasis en el árido calor de Mesopotamia. Caminar entre aquellas plantas era como ser transportado a otro mundo. Los visitantes quedaban asombrados por la aparente habilidad divina que había dado vida a ese paraíso en el corazón del desierto. Pero para Nabucodonosor, cada piedra colocada, cada estructura erigida, era más que belleza o lujo. Era la construcción de su legado. Sin embargo, mientras veía su ciudad tomar forma, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Babilonia era gloriosa, pero ¿podría ser eterna? Entonces, las noches del gran rey comenzaron a ser atormentadas por sueños enigmáticos, visiones misteriosas que no lograba comprender. En una de ellas, vio una gigantesca estatua hecha de diferentes materiales. La cabeza era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una frágil mezcla de hierro y barro. De repente, una piedra, no cortada por manos humanas, apareció y golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo. Poco a poco, la piedra creció hasta convertirse en una inmensa montaña que dominaba toda la tierra. Nabucodonosor despertó empapado en sudor frío. A pesar de todo su poder, había algo en aquella visión que lo hizo sentirse pequeño ante fuerzas que no podía controlar. Pequeño e indefenso ante la incertidumbre, el poderoso monarca se encontraba sumido en la desesperación. Ninguno de los sabios, magos o astrólogos de su vasto reino pudo descifrar el enigmático sueño que lo atormentaba, lo que solo incrementaba su angustia. Su desesperación era palpable cuando, en medio de su búsqueda infructuosa de respuestas, alguien mencionó el nombre de Daniel. Este joven, un cautivo de Judá, era ampliamente reconocido por su extraordinaria sabiduría y su don único para interpretar sueños. Con escepticismo, pero sin ninguna otra opción viable, Nabucodonosor ordenó su presencia de inmediato. Con una calma que contrastaba con la tensión en el aire, Daniel se presentó ante el rey. Sin vacilar, dejó en claro que la interpretación del sueño no provenía de él, sino del Dios Altísimo. La ansiedad de Nabucodonosor era evidente mientras escuchaba atentamente cada palabra del joven. «Oh, rey, la cabeza de oro representa tu majestad y el esplendor de tu reino», reveló Daniel con voz firme y serena. Pero sus palabras no terminaron ahí. Tras tu reinado, surgirá otro imperio, y luego otro, cada uno inferior al anterior, continuó. Sin embargo, llegará un día en que una piedra no cortada por manos humanas destruirá todas estas naciones y establecerá un reino eterno, instaurado por el Dios Supremo. El impacto de estas declaraciones fue devastador. Nabucodonosor, por primera vez, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que su dominio no sería eterno, que su gloria tenía un límite marcado por fuerzas más allá de su control. Esa revelación lo dejó profundamente perturbado. Siempre había creído que su poder era absoluto, que su voluntad forjaba su destino. La idea de ser apenas una pieza en un plan mayor era inconcebible para él. Sin embargo, aunque reconoció la sabiduría de Daniel y lo elevó a un alto cargo en su corte, en el fondo de su corazón no estaba preparado para aceptar que algo o alguien pudiera superarlo en grandeza. Necesitaba una forma de reafirmar su supremacía, y en su mente comenzó a tomar forma una idea monumental. La inquietud que lo atormentaba no se desvaneció. Al contrario, se intensificó, avivando en su interior un ardiente deseo de inmortalizar su legado y demostrar su poder de manera innegable. Fue entonces cuando concibió un proyecto ambicioso: construir algo que no solo deslumbrara a su pueblo, sino que sirviera como una declaración irrefutable de su grandeza, desafiando cualquier profecía que insinuara su caída. Ordenó la creación de una estatua colosal, una imponente figura completamente hecha de oro macizo. Esta obra de arte y poder fue erigida en una vasta llanura, de modo que su esplendor pudiera ser visto desde grandes distancias. Bajo el resplandor del sol babilónico, la estatua parecía irradiar vida propia,
una manifestación tangible de la supremacía del monarca. Cuando la construcción estuvo terminada, Nabucodonosor emitió un decreto inapelable. Todos los habitantes del reino, sin excepción, debían postrarse ante la estatua como muestra de reverencia absoluta. No se trataba solo de una ceremonia simbólica, sino de una prueba definitiva de lealtad incuestionable a su mandato. Quienes osaran desafiar esta orden enfrentarían un castigo ineludible, serían lanzados a un ardiente horno de fuego, un destino aterrador que pocos se atreverían a enfrentar. El día de la gran inauguración llegó. Miles de personas se congregaron en la llanura, listas para acatar el mandato del rey. Los instrumentos musicales sonaron, marcando el momento en que todos debían postrarse. Sin embargo, entre la multitud, 3 figuras permanecieron de pie, desafiando abiertamente la orden real. Eran Sadrach, Mesach y Abed-Negó, 3 jóvenes de Judá que se negaron a inclinarse ante la estatua, declarando su lealtad inquebrantable al Dios de Israel. El acto de rebeldía llegó rápidamente a oídos de Nabucodonosor, quien estalló en furia. Inmediatamente ordenó que los jóvenes fueran llevados ante su presencia. Su voz tronó con indignación mientras les daba una última oportunidad para retractarse. Sin embargo, ellos, con una determinación inquebrantable, respondieron: «El Dios a quien servimos tiene el poder de librarnos del horno ardiente, oh rey. Pero incluso si no lo hiciera, jamás serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado». Estas palabras encendieron aún más la ira del monarca. Ordenó que el horno fuera avivado 7 veces más de lo normal y que los 3 jóvenes fueran arrojados a las llamas. El calor era tan extremo que los propios soldados que los llevaron al horno perecieron al acercarse demasiado. Nabucodonosor, desde su trono, observaba con atención, seguro de que estaba a punto de presenciar la destrucción total de aquellos que desafiaron su voluntad. Sin embargo, algo insólito ocurrió. Sus consejeros comenzaron a murmurar inquietos. El rey, desconcertado, se puso de pie y miró con mayor detenimiento dentro del horno. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y temor. «¿Cuántos hombres arrojamos al fuego?», preguntó con voz tensa. «3, oh rey», respondieron sus siervos. Pero sus ojos, llenos de incredulidad, no podían apartarse de la escena. «Entonces, ¿por qué veo 4? Y el cuarto tiene la apariencia de un ser divino». Sadrach, Mesach y Abed-Negó caminaban ilesos entre las llamas. Sus ropas no estaban quemadas, su piel no mostraba señales de daño y ni siquiera el olor a humo los envolvía. Pero lo más impactante era la presencia de aquel misterioso ser que los acompañaba, irradiando una luz imposible de ignorar. Con el corazón acelerado, Nabucodonosor gritó con una mezcla de temor y reverencia: «Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí». Cuando los jóvenes emergieron del horno, los oficiales y gobernadores se apresuraron a examinarlos, sin poder creer lo que veían. No había ninguna señal de que hubieran estado en contacto con el fuego. El silencio fue roto por la voz del monarca, ahora transformada por la humildad y el asombro. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, quien envió a su ángel y los libró. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». Sin embargo, aunque el rey reconoció el poder del Dios de los hebreos, en su interior todavía albergaba su orgullo. Creía haber entendido la lección, pero aún no estaba listo para rendirse por completo ante un poder mayor. Pero el Altísimo tenía otros planes para él. Una noche, mientras contemplaba desde su palacio la grandeza de Babilonia, dejó que su arrogancia hablara por él. «¿No es esta la gran Babilonia que he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad?». Apenas terminó de pronunciar estas palabras, una voz resonó desde los cielos: «Oh, Nabucodonosor, tu reino te ha sido arrebatado. Serás desterrado y vivirás entre las bestias hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres». Y así fue. Durante años, Nabucodonosor vivió como un animal, hasta que, en su humillación, alzó la mirada al cielo y reconoció al verdadero Dios. Solo entonces recuperó su cordura y su reino, pero con un corazón transformado. La historia del gran rey de Babilonia nos deja una lección profunda. El orgullo puede cegarnos, pero la redención siempre está al alcance de quienes reconocen su fragilidad y se rinden ante su Creador. Si esta historia te impactó tanto como a mí,
Dale like y suscríbete al canal para que más personas puedan conocer estas lecciones poderosas. Nos vemos en el próximo video.